A lo largo de estos años, desde Bruselas, en primer lugar, y luego pues, a nivel nacional también, se han ido introduciendo distintas modificaciones legislativas que tienen un objetivo muy noble y, bueno, un objetivo con el que todos estamos de acuerdo y al que todos, todos aplaudimos, y es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Durante este tiempo se ha planteado siempre el problema o la necesidad de mantener una cuenta abierta. Es una exigencia que establece el propio legislador. Todo este tipo de entidades tiene que operar siempre a través de una cuenta corriente, tiene que canalizar sus operaciones a través de cuentas corrientes, lo cual tiene varios motivos. Por un lado, el más comprensible es el control de la operativa de estas entidades. Y por otro lado es un tema de una cuestión de información, de comprobación de la balanza de pagos, qué cantidades entran y salen de nuestro país. Si este tipo de operaciones se canaliza a través de cuentas corrientes, pues evidentemente se puede tener el control de el dinero que entra, se puede conocer el dinero que entra y el dinero que sale de nuestro país. Como digo, han sido varios años de litigios, y el que nos trae hoy aquí, pues es un litigio que se inició ya habiendo entrado en vigor la Ley 10/2010, la ley por la que se transponía la vigente directiva de blanqueo de capitales, la tercera directiva. Ley en la que el legislador español, con ese propósito, con esa buena finalidad, con ese buen propósito, y usando una facultad que se contemplaba en la propia directiva, estableció una serie de medidas más rígidas que las que contemplaba la propia directiva. Como digo, esto es una facultad que se establecía en la propia directiva. La directiva permitía que los Estados fueran más restrictivos a la hora de establecer los controles, a la hora de establecer los mecanismos de prevención de blanqueo y de financiación del terrorismo. Lo que sucede es que, a pesar de que el propósito era loable, el legislador generalizó la sospecha, lo que motivó que se hayan tenido que estar adoptando medidas de control, y esto lo habréis sufrido todos, lo estamos sufriendo todos día a día. Se están adoptando medidas de control de forma indiscriminada, de forma generalizada, prácticamente con cualquier actuación diaria. Cualquier persona que va a hacer un ingreso en efectivo en el banco ya tiene una presunción de culpabilidad, ¿no? El efectivo, la moneda de curso legal, es perfectamente lícita y debería considerarse perfectamente lícita. Bueno, pues ya todos nosotros, con esta modificación legislativa, tenemos esa sombra de sospecha, esa sombra de duda sobre nuestra propia actividad. Tal como está montada ahora mismo la estructura de prevención de blanqueo de las entidades de pago en base a la legislación vigente española, cualquier operación necesita una diligencia debida reforzada, que se llama así. Entonces, la transferencia típica que nosotros hacemos, que es de un inmigrante que trabaja en este país legalmente y envía 100 euros al mes a su familia, que son remesas familiares de mantenimiento, de subsistencia. O sea, no hacemos grandes transferencias de dinero, nosotros hacemos transferencias muy chiquititas. El monto medio del sector aproximadamente puede estar en 230 euros. Esa es la transferencia media que tenemos. O sea, son transferencias muy pequeñitas, básicamente de subsistencia. Pues una empleada del hogar que hace una transferencia de 100 euros a su familia, tal como está montada el asunto, va a ingresar los 100 euros y lo consideramos sospechoso. Y hay que pedirle el contrato de empleado del hogar, 1000 papeles y una serie de circunstancias que hacen que, tal como está montado ahora mismo el sistema, estemos rechazando miles de operaciones que son perfectamente razonables y que, sin embargo, las estamos rechazando porque es muy difícil cumplir las normas tal como están puestas y lo que los bancos nos exigen. En ese sentido, esta sentencia es muy buena para el sector bancario porque también clarifica para ellos qué es lo que tienen que hacer. La sentencia lo que dice es que no todas las transferencias se pueden considerar sospechosas, solo aquellas que cumplan unos determinados criterios, pero no cualquier transferencia por el simple hecho de ser una transferencia. Las cuestiones prejudiciales se han planteado en un procedimiento en el que sí se planteaban cuestiones de competencia desleal, cuestiones de derecho de la competencia, en relación con la cancelación de la cuenta, en relación con la exigencia de obtención de información excesiva que no permitía operar de forma ágil a las entidades, y dentro, pues, invocando o ejercitando esas acciones,
las entidades de crédito se defendían diciendo que estaban obligadas a adoptar ese tipo de medidas por lo establecido en la ley de prevención. Y es cuando dijimos, bueno, pues que se llevara la cuestión a Luxemburgo porque la ley española no respondía con la normativa comunitaria. Esto supone poner en el centro de este debate al ciudadano y consagrar o darle carta de naturaleza al derecho del ciudadano para hacer libre transferencia en una Unión Europea cuyos tratados constitutivos lo permiten, y es lo verdaderamente importante. Es decir, se pone en el centro del triunfo al ciudadano y se consagra el principio de inocencia. Pues una normativa tan exigente supone, entre otras cosas, un coste de estructura absolutamente desproporcionado. Y lo dice el propio Tribunal de Justicia. El propio Tribunal de Justicia indica que las exigencias que se recogen en la ley española pueden llevar a muchas entidades comunitarias a no prestar servicios en España. Es una barrera de acceso a nuestro mercado que impedirá o que hará que muchas empresas se lo piensen dos veces. Es una auténtica barbaridad que una quinta parte de los costes vaya dedicado a esto, sobre todo cuando no está justificado que sea así. Sobre todo cuando no está claro que este incremento de costes sea eficiente. Porque al final este tipo de operativa, ese tipo de control, lo que te hace es que tienes que acumular controles en relación con gente que no plantea ningún problema. Empleadas del hogar, ha comentado Ernesto, pues gente que trabaja en el campo, en la recogida de la fruta, por ejemplo. Y a lo mejor, pues puedas perseguir menos, centrar menos el objetivo en operaciones que realmente son sospechosas, que realmente suponen un problema. Y esto por elevación no supone que se dificulte en cierta medida el control por parte de las entidades de pago. Es que también le dificulta el control a las entidades de crédito y por elevación le dificulta el control al propio regulador. Porque claro, al final, ¿cuántas operaciones, porque guardan información y documentación de todas las operaciones que se realizan, extensa documentación, cuántas operaciones va a supervisar, va a controlar el regulador cuando haga una inspección a una entidad de crédito o de pago? Claro, el abanico se ha ampliado tanto que la posibilidad que de forma aleatoria el controlador localice realmente una operación que realmente tenga una procedencia ilícita, pues es menor. Lo que se debería hacer es modificar la normativa conforme a lo que establece el legislador comunitario, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de forma que sea más racional el control que se establezca por parte de todos. Luego, esto también beneficia a las propias entidades de crédito. Y al final, en el momento en que beneficia a las entidades de crédito, en el momento que pueda incluso disminuir esos costes que tienen entidades de pago, entidades de crédito, cualquier entidad que opera en el sector, pues también terminará redundando en beneficio de los ciudadanos. Porque al final, claro, está muy bien controlar, pero si nos pasamos de frenada y si establecemos unos costes más propios de administración que de empresa, al final el que lo termina pagando es el ciudadano, con un encarecimiento de los costes de las transacciones, con un encarecimiento de los costes de las operaciones. Entonces, las empresas tendrán más problemas a la hora de hacer envíos de dinero, los ciudadanos tendríamos más problemas a la hora de hacer envíos de dinero, porque el coste sería superior. La sentencia del Tribunal de Justicia entendemos que abre la vía para que esto se modifique. El legislador comunitario tiene un gran interés por reducir los costes de las transferencias en la Unión Europea. Los costes de las transferencias en la Unión Europea están absolutamente disparados y son absolutamente disparatados si se comparan con los costes de las transferencias en terceros países. Resoluciones como esta, que nos indican la vía, el camino a seguir para hacer un control racional, en principio van a ayudar a que se alcance ese objetivo de un mercado único de transferencias, de pagos, y por lo tanto entendemos que también va a contribuir a una reducción de costes. La empresa de remesas que lo inicia es una empresa que se llama SAFE Interenvíos. SAFE Interenvíos en el inicio del procedimiento, o se decide a iniciar el procedimiento, cuando recibe una comunicación de un banco en el que le dicen que le tiene que facilitar determinada información y documentación de cada uno de sus clientes y de cada uno de los destinatarios de las remesas.
y que en caso de no recibir esa información, pues no va a dar curso a las transferencias. En ese momento el cliente, asesorado por nosotros y por otros abogados, se plantea que puede existir un problema con la normativa de protección de datos. Y además que puede existir un problema de competencia. No puede haber una cesión de información de forma indiscriminada a un competidor, bien por vía de derecho a la competencia, y tampoco pueden usarse nuestros datos sin nuestra previa autorización, porque podría existir un problema de protección de datos. Y se decía que no se debía condicionar el envío de las transferencias a facilitar esa documentación, porque la entidad era una entidad supervisada por el Banco de España. Siendo una entidad supervisada por el Banco de España, toda la documentación, todos sus procedimientos se habían adaptado a la ley y toda su documentación estaba a disposición del Banco de España, toda su documentación general. En cualquier caso, lo que no se ha negado nunca, desde la entrada en vigor de la ley y en cumplimiento de lo que establece la ley, lo que no se ha negado nunca a ninguna entidad de pago es a facilitar información concreta si una entidad de crédito pues, tiene dudas en relación con una operación concreta. La petición indiscriminada y generalizada de información y documentación carece de la más mínima lógica. Así lo hemos defendido, lo venimos defendiendo durante estos 10 años, así lo hemos defendido en Luxemburgo y así ha sido reconocido en la sentencia. La suma de todos esos procedimientos hace que tengamos que tener tecnología, más personal, asesores externos. Ya la ley nos pide una auditoría externa todos los años y también interna, que hacemos constantemente. Y luego los procesos internos que tenemos que tener para la revisión de todas las operaciones prácticamente de un día para otro, para que no se nos escape absolutamente nada, pues encarece muchísimo todo este proceso. El problema que ha venido derivado es, aparte del aumento de costes, que no es esa la cuestión, no vamos a dejar de gastarnos dinero en eso, no se trata de eso, se trata de que podamos trabajar con los bancos de una manera normal, que no nos cierren la cuenta por hacer transferencias de las empleadas del hogar o de otro tipo de servicios, que básicamente es lo que hacemos. Y ya tenemos controles para que no puedan utilizarnos las mafias y otro tipo de delincuentes para hacer sus transacciones financieras. Y además el Estado nos está supervisando y multando y sancionando o dándonos recomendaciones constantemente. Entonces no es el banco el que debe decir, todas las operaciones son sospechosas a un nivel extremo. No, mire, una transferencia de 100 euros a Ecuador de una empleada del hogar no es sospechosa. El Tribunal de Justicia lo dice claramente en la sentencia. Los costes son disparatados. Los costes son disparatados. Bueno, evidentemente no lo dice con estas palabras, ¿no? Pero los costes son disparatados. Y los costes suponen una barrera a la entrada de terceras entidades. Está muy bien que las entidades, como he dicho previamente, las entidades de pago españolas estén siempre dispuestas a facilitar cualquier información, a colaborar, a gastarse el dinero que haga falta en prevención. Pero claro, yo creo que este comentario lo hacen también las entidades de pago después de muchos años de sufrir esta situación. Después de muchos años de decir, bueno, es que si esto lo que significa es que yo tengo que asumir este coste, pues lo asumo. Y yo, desde fuera, pues aunque ellos no tengan problema de asumirlos, yo lo que digo es que eso no está bien. No está bien tener que asumir ese coste. No es racional. O sea, hay que buscar empresas más eficientes, hay que buscar costes más reducidos, siempre dentro de la legalidad y siempre de un control racional. Pero es que ahora tenemos un coste disparatado que no permite realmente controlar con la eficiencia que pretende el legislador. ¿Qué es lo que sucede también? Pues que hay muchas empresas extranjeras, hay empresas del sector que operan en este sector, que no están sacándose una licencia en España. No, se están sacando una licencia pues frecuentemente en Inglaterra, aprovechando la libre circulación de servicios, la libre prestación de servicios y circulación de capitales, prestan servicios en nuestro país, con unos costes de estructura infinitamente inferiores a los que tienen que soportar las empresas que sí tienen licencia en España, que tienen que competir con esas empresas que tienen menos coste y menos exigencia. Entonces, está muy bien, a mí me parece muy bien esto que dice Ernesto, yo le aplaudo, ¿no? Porque está bien colaborar, está bien tener esta intención, pero bueno, a mí, en cierto modo, pues me parece que lo que tendría que hacer es, habría que evolucionar y habría que adaptarse. ¿Por qué España tiene que tener la legislación más rigurosa de la Unión Europea?
¿Por qué España tiene que ser conocida por tener probablemente la regulación más estricta en blanqueo de capitales a nivel internacional? ¿Por qué tenemos que ser ejemplo de este excesivo control? Y luego otra pregunta, ¿de qué sirve? ¿Es que tenemos mejores resultados que en otros sitios? La idea de creación de un mercado único en el ámbito europeo y que todas las operaciones dentro de territorio europeo tengan equivalencia o se consideren como operaciones nacionales lleva a un deseo explícito de la Comisión de incrementar la competencia en la prestación de servicios financieros y en cierta medida después que benefició a los españoles, que era que le permitían hacer todo tipo de operaciones, lo que se llama banca universal. Un banco en Europa, no sucede así en el ámbito anglosajón y en otras zonas del mundo, pues puede hacer banca comercial, banca de inversión, prestación de servicios, gestión de patrimonios, emisión de tarjetas, transferencias, todo tipo de operaciones que tenga que ver con el mercado bancario y de valores. Bien, pues esto evidentemente con la concentración bancaria que se estuvo produciendo en los últimos años lleva a una reducción preocupante de la competencia, que hace lo que decía Antonio, pues que en determinadas cuestiones, como pueden ser operaciones tan sencillas como las transferencias, se tardarán 3, 4, 5 días, como se tardaba en España, en valorizar, que le llaman ellos, en apuntar en realizarlas primero y después en valorizarlas en las cuentas de pago de los clientes, y se cobraron unas comisiones que no tenían ningún tipo de justificación desde el punto de vista del servicio prestado. Y como no se puede cambiar ya el sistema europeo, porque los bancos van a seguir siendo bancos universales y van a poder hacer todo tipo de servicios, pues se potenció la creación de figuras especializadas dentro del mercado financiero, como son, en primer lugar, los establecimientos financieros de crédito, entidades especializadas en operaciones de leasing, factoring, préstamo al consumo, préstamo hipotecario, o entidades de pago, entidades especializadas en los mercados de cuentas de pago, de transferencias, de emisión de medios de pago, tarjetas, etcétera, etcétera. Y de esa manera, pues se le podía meter presión a las entidades bancarias para que tuvieran que competir con otras estructuras más especializadas, más ágiles, más operativas, y la reacción que se ha percibido, que han tenido las entidades, fue desde distintas estrategias jurídicas, pues bloquear en la medida de lo posible la actividad de estos terceros. Y esto es la razón por la que Antonio ya desde hace tiempo enfocó correctamente el problema y los demandó por competencia desleal, no por temas relacionados con blanqueo de capitales. El Tribunal de Justicia pues vino a equilibrar la situación, diciendo que lógicamente hay que realizar todas las actividades de prevención de blanqueo de capitales que se tengan que realizar, pero no son los bancos los que tienen que realizar las actividades de prevención, son todos los operadores en el mercado financiero, porque todos están sujetos a la supervisión del mismo supervisor, que es el Banco de España, y a la vigilancia del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales. Entonces no tenemos por qué pensar que los bancos son buenos y lo hacen bien, y las entidades de pago son malas y lo hacen mal, y como son malas y lo hacen mal, pues viene su hermano mayor, que es el banco, que es el que tiene que tomar la decisión en última instancia. Esto, en el fondo, pues viene a poner las cosas en su sitio, y probablemente empresas que se gastan el 18% de sus costes de estructura en prevención de blanqueo, pues a lo mejor lo hacen mejor que las propias entidades de crédito. La ley provoca una cierta exclusión financiera de esta gente, que no puede tener acceso al sistema financiero porque no puede facilitar una documentación completa en relación con el origen de unos fondos lícitamente obtenidos, porque estás impidiendo la bancarización de la gente, estás impidiendo el acceso al sistema financiero de mucha gente, y a la vez lo que estás haciendo es, bueno, en cierto modo, fomentar que se creen sistemas alternativos, porque esta gente va a tener que enviar el dinero si no lo quiere llevar o no tiene la posibilidad de llevarlo en el equipaje, ¿no? Y esos sistemas alternativos pues son sistemas que no están regulados, que están al margen de la ley. Luego estamos fomentando, en cierto modo, con una ley que pretende ser la más exigente, pues en cierto modo estamos ayudando, ¿no?, desviando de forma pues involuntaria dinero a esos otros sistemas.
Desde el año 2005, desde la asociación se viene realizando un plan de formación de todos los empleados y agentes de las entidades de pago para concienciarles sobre la necesidad de prevenir el blanqueo de capitales y también de aplicar correctamente las medidas de control. Más adelante, en 2011, se puso en marcha un registro de control de agentes de alto riesgo. Agentes de alto riesgo son aquellos que las entidades consideran que realizan una operativa sospechosa y por lo cual comunican esa operativa al SEPLAC, como están obligados a hacer. Entonces, esos agentes son anotados en ese registro para que el resto de entidades conozcan su existencia y su identidad, de manera que tengan las cautelas pertinentes en relación con la operativa con estos agentes. El reglamento del año 2014, que desarrollaba la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, ya previó también la existencia de este tipo de registros, que cuando la ANAED lo puso en práctica no existía, y con ocasión de este reglamento, pues ANAED solicitó la pertinente autorización de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales, que fue concedida para mantener el registro. Actualmente hay más de 1.100 agentes anotados en este registro, que sirve como un medio de conocimiento de posibles agentes de riesgo. La transparencia de las entidades de pago respecto a su actividad es absoluta. Y es por ese motivo por el cual, no olvidando, como antes ya se ha mencionado, que las entidades de pago son también sujetos obligados al cumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales y que están sometidas a una intensísima supervisión del SEPLAC y a unos rigurosos controles internos, pues parece, como antes comentabais, parece ya albarda sobre albarda que encima tengan que someterse, como clientes bancarios que son, a una supervisión sobre su propia actividad ya hipercontrolada por parte de los bancos. Lo que queremos trasladar, por tanto, de la asociación a las entidades de crédito es tranquilidad para trabajar con las entidades de pago, seguridad de que las transacciones de las entidades de pago están debidamente controladas y supervisadas por parte de las autoridades. Que existe una gran preocupación en el Banco Mundial, por el problema que existe con la gestión de las remesas. Existe una gran preocupación ante las trabas que sufren los inmigrantes para enviar las remesas a sus países. El bloqueo y el rechazo que están teniendo esta gente para poder repatriar, enviar los fondos, sus ahorros a los países. Y existe una petición, pues yo casi implorando por el Banco Mundial para que esto se trate de una forma racional. Bueno, insisto, estamos convencidos de que esta sentencia va a contribuir a todo esto. Estamos seguros de que esta sentencia dictada por la máxima autoridad judicial a nivel comunitario nos está abriendo la puerta, nos está enseñando cuál es el camino a seguir. Ya nos lo decía el Banco Mundial. Lo que pasa es que, bueno, el Banco Mundial, al ser una entidad, bueno, pues que opina, pero que no tiene ningún tipo de influencia directa, de efecto directo, pues sobre nuestras autoridades, pues bueno, pues era un mero comentario. Ahora ya tenemos lo que ha decidido el Tribunal de Justicia interpretando la normativa comunitaria para bueno, pues intentar, como digo, poner un poco de racionalidad al asunto. Lo que dice aparte el Tribunal de Justicia es que esta generalización del problema, considerar genéricamente esta extensión de la sospecha de origen fraudulento de la operación, va contra los derechos fundamentales de la Unión Europea. ¿Por qué este excesivo control en relación con el dinero que pueda enviar una empleada del hogar, un empleado del hogar a Filipinas? Pues es lo que nos dice el Tribunal de Justicia. Oiga, es que usted no está permitiendo que se demuestre que esas transferencias no tienen ningún riesgo. Y eso va contra los derechos fundamentales de la Unión Europea. ¿Qué va a suceder ahora? Ahora la Audiencia Provincial recibe la sentencia y ahora tiene que resolver el asunto concreto a la vista de lo dictaminado por los jueces en Luxemburgo. ¿Vale? Ahí es donde sí podrá haber condena en costas, donde se dirá si las cuentas estaban bien canceladas o estaban mal canceladas y si se podía pedir de forma indiscriminada información o no. Poner sobre la mesa que otra vez más, el derecho europeo, a pesar de que va lento y supone una especie de
pues de evolución constante, al final, de una manera muy notable, nos ayuda a los ciudadanos que vivimos en ese espacio europeo. Es decir, hoy en día, y corrígeme vosotros que sois los verdaderos expertos, corregidme si me equivoco, cualesquiera que sea la actuación del legislador español en la modificación normativa o no, al final, siempre el ciudadano europeo y el español, por supuesto, podría invocar el efecto directo de la directiva comunitaria en España, en cualquier caso. Quiere esto decirse que muchas veces a mí no me gusta la palabra batalla legal, ¿no? Las batallas no me gusta esa palabra. Yo creo que el reconocimiento, la búsqueda del reconocimiento de los derechos de los ciudadanos en los marcos europeos, pues da unos frutos estupendos, ¿no? Y tenemos que estar contentos de ello, ¿no? Y esa era la razón por la que os convocábamos.